Hola queridos hermanos y hermanas, es una gran alegría poder compartir con ustedes una buena nueva, una buena noticia. La palabra de Dios siempre es buena noticia para su vida, querido hermano. La palabra de Dios siempre es buena noticia para mi vida, porque no hay palabra, no hay noticia, no hay anuncio, no hay mensaje más hermoso que el poder escuchar la palabra del Señor, una palabra cercana, una palabra de amor, una palabra de cercanía. Y eso es lo que queremos a través de este espacio, que la palabra de Dios se vuelva cercana a su vida. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a seguir hablando acerca de María en esa relación cercana que ella tiene con el Espíritu Santo. La semana anterior comenzamos hablando de María como esposa del Espíritu Santo, María en quien sobreabunda desde siempre, por siempre y para siempre la gracia del Espíritu de Dios. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de esa relación cercana que María tiene con el Espíritu Santo. Pero como siempre lo hacemos, yo quiero invitarles a que ahí donde usted está, cierre sus ojos por favor un momento. Yo quiero invitarle a que usted invite al Espíritu Santo a su vida. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, amadísimo Señor, queremos agradecerte. Quiero agradecerte, Señor, en primer lugar, porque tú siempre sales a nuestro encuentro para conversar. Tu palabra, Señor, no es una palabra distante. Tu palabra, Señor, es una palabra cercana. Hoy quiero pedir que derrames en mi vida la gracia del Espíritu Santo, para que tu Espíritu, Señor, disponga mi alma para poder acogerte a ti en tu palabra, para poder encarnar la palabra y para poder llevarla a la vida. Todo lo pedimos y todo lo pido, Señor, en tu nombre, a ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les decía, queridos hermanos, que el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de esa relación cercana que María tiene con el Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan y ustedes siguieron la edición de la semana anterior hablábamos acerca de ese momento que María tiene en la anunciación, que es aquel momento cuando el ángel le dice, aire que jaritomene, salve llena de gracia, o alégrate llena de gracia. Y eso alude a esa persona que está plenamente y sobreabundantemente llena desde siempre, por siempre y para siempre de la gracia del Espíritu Santo. Eso es lo que significa que jaritomene. Hoy, hermanos, vamos a hablar de ese momento que María tiene en la visitación. Cuando María, después del momento de la anunciación, sale hacia unas montañas de Judá a visitar a su pariente Isabel. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, vamos a leer en el capítulo 1, versículos del 39 al 42. Dice la palabra de Dios, en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Sucedió que en cuanto oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay varios elementos que yo quisiera resaltar en esta palabra que hemos leído. En primer lugar, dice la palabra de Dios que después de aquel momento que María tiene con el ángel, en aquellos días, dice la palabra de Dios, se levantó María y se fue con prontitud. María se dirige a la región montañosa de Judá. Hoy lo conocemos ese sitio como Ein Karen, que es esa región donde vivía su parienta Isabel, su prima Isabel, y María, porque Isabel estaba encinta. Isabel ya tenía cercanamente alrededor de los 6 meses de embarazo cuando sucede el momento de la visitación. Pero hay algo interesante en la palabra. Dice la palabra de Dios
que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, ella quedó llena del Espíritu Santo. El saludo, queridos hermanos, en aquellos entonces, en aquel momento, era el saludo Shalom, Shalom Lejá. Era el saludo tradicional en aquel entonces. Probablemente María saluda a su parienta Isabel de esa forma, Shalom Lejá, que es la paz esté contigo, que es ese anhelo, esa es la forma como se saludaban los judíos antiguamente. Hoy día también lo continúan haciendo de esa forma, Shalom Lejá. María saluda a su parienta Isabel y la saluda de esa forma. El saludo, queridos hermanos, es el saludo, el mismo saludo, si ustedes recuerdan, en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 20, versículo 20, nos recuerda aquel momento cuando los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. Jesús se presenta en medio de ellos y los saluda de la misma forma. La paz esté con ustedes. Y les repitió, dice el texto, la paz esté con ustedes. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Miren, qué situación tan hermosa. Yo quisiese que usted se lo imaginara y se pudiese imaginar a María entrando a casa de su parienta Isabel, saludando Shalom Lejá, y ella queda llena del Espíritu Santo, pero paralelamente piense en Jesucristo entrando a aquel lugar, a aquel recinto, a aquel cuarto donde se encontraban sus discípulos encerrados por temor a los judíos, y saludando de la misma manera, Shalom, y soplando sobre ellos el Espíritu Santo. En ambos saludos, queridos hermanos, hay un soplo. Cuando usted saluda, usted naturalmente, cuando usted habla naturalmente, usted tiene que soplar, porque la forma como las cuerdas vocales, queridos hermanos, y esta es una condición natural, esta es una condición completamente física, el sonido se produce cuando el aire pasa por sus cuerdas vocales y las cuerdas vocales vibran. Y en ese momento es cuando se produce la voz, en ese momento es cuando se produce el sonido. María, queridos hermanos, está soplando, María está diciendo shalom, y ese shalom también es soplo del Espíritu Santo. María, queridos hermanos, es aquella que, como lo hemos enseñado en algunos otros momentos y lo enseñábamos en la semana anterior, María es aquella en quien sobreabunda por siempre, para siempre y desde siempre de forma plena y sobreabundante la gracia del Espíritu Santo, y es aquella quien tras su saludo, tras su shalom, sopla, y su soplo, queridos hermanos, es soplo del Espíritu. Todos, queridos hermanos, todos transmitimos lo que llevamos dentro. Hermano, solamente quiero decirte, María está llena del Espíritu Santo y por tanto María, su soplo es soplo del Espíritu, porque todos, queridos hermanos, todos transmitimos aquello que llevamos dentro. Solamente quiero ponerte y quiero tal vez trasladarte a un escenario. Imagínate que tú tuviste un mal día de trabajo, te tocó un cliente de esos que son clientes de pronto de esos alterados, te tocó atenderlo, tú tuviste un mal día, te peleaste con tu jefe, te peleaste con ese cliente, luego saliste al rapidito y en el rapidito te aparece un ladrón que te roba ese celular que tú estuviste trabajando tanto para tenerlo. Te bajaste del bus y en ese momento, querido hermano, querida hermana, estaba lloviendo a cántaros y se te olvidó la sombrilla y te empezaste a mojar y tú te fuiste así como por la orillita, ¿verdad? Como cuando uno está lloviendo y uno no tiene dónde cobijarse. Pero en ese momento pasa un carro, ¿verdad? Todo acelerado y todo lo que tú te cubriste te lo echas ese carro encima y cada momento
tú te fuiste llenando un poquito más y un poquito más y un poquito más de esas cóleras y esas rabias que empiezan a salir en tu corazón. Y cuando tú llegas a tu casa, querido hermano, querida hermana, lo primero que aparece es Firulais, que empieza a moverte la colita y tú vienes, ¿cuál cola? Y tú le pegas una sola patada a aquel Firulais que sale botando por allá, y después sale tu hijo y tú sacas la AK-47 porque ya vienes ardido y todos se fueron en tu casa. Todos se fueron en tu casa porque tú sencillamente llevaste a tu casa eso de lo que tu corazón estaba lleno. ¿Cuántas personas en nuestros lugares de trabajo también, queridos hermanos? Llega el jefe, ¿verdad? El jefe, aquel que es de esos que son, que se les sale el diablo rápidamente, ¿verdad? Y empiezan todos a tronarse los dedos. Ahí viene el jefe y todo el mundo empieza a correr de aquí para allá. Porque tú, querido hermano, sencillamente transmites aquello de lo cual tú estás lleno. María, queridos hermanos, está llena, desbordada del Espíritu Santo, y por su mediación, queridos hermanos, Isabel queda repleta también del Espíritu de Dios. Es hermoso, querido hermano, cuando dice la palabra de Dios que el niño que llevaba en su seno saltó de gozo tras el saludo. Vamos a detenernos un momento porque después queremos hablar de ese sentimiento que provoca María en la vida de su parienta Isabel. La palabra dice que hasta el bebé que llevaba en su seno saltó de gozo. Nos vamos a detener un momento, pero no se separe de nosotros porque queremos seguir hablando acerca de María en esa relación cercana que tiene con el Espíritu de Dios. Ya volvemos. Volvemos con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de esa relación cercana que María tiene con el Espíritu Santo. Hablábamos como María, queridos hermanos, María que está sobreabundada. Recordemos en primer lugar aquel pasaje, Lucas capítulo 1, versículo 28. El ángel le dice, salve llena de gracia. Esa llena de gracia, queridos hermanos, en las palabras del griego significa aquella en quien sobreabunda de forma plena la gracia del Espíritu Santo. María, que sobreabunda en Espíritu Santo, es aquella que también comparte por mediación de quien el Espíritu Santo también abraza, acoge, llena a su parienta Isabel. Esto es hermoso porque decíamos que todos, queridos hermanos, de alguna manera, todos nosotros, queridos hermanos, transmitimos lo que llevamos. Cuando tú eres una persona amargada, si tú eres una persona amargada, lo único que vas a llenar a los que están a tu alrededor es de amargura. Eso tristemente. Así es, y a veces yo he podido compartir con personas que llevan en su corazón, yo a veces me pregunto, yo cuando comparto con personas así, en algunas veces lo comparto con ellas directamente, pero a veces cuando no se tiene esa posibilidad, yo solamente le digo, Señor, cura a esta persona, tócale esa raíz de esa amargura, porque hay personas que lo único que transpiran, miren hermanos, transpiran por su boca, transpiran por sus gestos, transpiran hasta por sus puros esa amargura. Es esa ira que llevan por dentro cuando esa persona sencillamente es una persona melancólica que vive en tristezas profundas. Lo único que transmite es eso. María, queridos hermanos, está llena del Espíritu Santo. Y a mí me encanta, queridos hermanos, lo que María provoca en su parienta Isabel. Es hermoso la reacción de lo que María provoca en su parienta Isabel.
Dice la palabra de Dios, y sucedió que en cuanto oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Mire, en cuanto María saludó a su parienta Isabel, Shalom Leja, en ese momento, su San Juan Bautista, que era quien estaba en el seno de su parienta Isabel, saltó de gozo. María provoca la alegría, porque el Espíritu Santo, queridos hermanos, lo que provoca en tu vida sencillamente es una vida de gozo. No es una vida de chabacanería, y no con esto no quiero decir chabacanería, no es aquella vida de darle a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. No, es aquella alegría que nace de tu corazón, es aquella alegría que tú experimentas a pesar de estar pasando momentos de dificultad, a pesar de estar pasando momentos duros en la vida. Tú sientes que tu confianza, que esa confianza, que ese soporte en el Señor te sostiene con un gozo que procede de la fuerza del Espíritu de Dios actuante en tu vida. Eso es lo que provoca María. ¿Qué es lo que provocas tú cuando tú llegas a tu casa, querido hermano, querida hermana? Pregúntate. Cuando tú vas y visitas a unos amigos. Hay personas, queridos hermanos, que lo único que provocan, dicen, uy, ahí viene el hermano César, dicen así, y se agachan los hermanos, ni lo quieren ver porque es lo único que provoca. Dice, ahí viene el hermano César, escondámonos, dicen así, y se dan la vuelta. No, hermanos, María es aquella que por estar llena del Espíritu Santo provoca esa alegría. Qué hermoso cuando uno llega a casa y llega a casa y no solamente sale el chuchito, ¿verdad?, que le mueve la cola, sino que salen sus hijos. Qué alegría verte, papi, qué alegría verte, mami. Y esa casa se llena de esa alegría, de esa santa alegría, de esa santa ternura, porque esa persona que llega llena del Espíritu de Dios. Ojalá que tú, querido hermano, querida hermana, seas provocador de gracia y no provocador de desgracia, porque hay personas que son motivo de alegría, pero hay personas que son motivo de agruras. Hay personas, mira, ahí viene fulanita, tráeme, ¿verdad?, un antiácido, porque lo único que me provoca esa fulana es acidez en mí. Lo único que me provoca es acidez, es decir, las agruras que me empiezan a subir. Mire, ahí viene la hermana Agripina, dicen. Ahí viene la hermana Agripina, mira, la única que me puede, esa es aquella que siempre me causa agruras. Tráeme por favor algo para que se me quiten estas agruras. Ojalá que usted sea provocador, querido hermano, querida hermana, de gracia en la vida de otras personas y no de desgracias. De gracia porque usted está llena del Espíritu Santo, porque usted quiere compartir con otros aquello de lo cual usted está lleno o usted está llena. Cuando nosotros vemos, queridos hermanos, cuando nosotros vemos que María tiene esa relación de cercanía, María es la esposa del Espíritu Santo, cuando nosotros entendemos que María es aquella que sobreabunda desde siempre, para siempre y por siempre del Espíritu Santo, cuando nosotros vemos que María es provocadora del Espíritu Santo, es cuando nosotros comprendemos la presencia de María en Pentecostés. No habría Pentecostés sin María, queridos hermanos. Eso no lo digo yo, eso lo dijo hace muchos años atrás San Juan Pablo II. Sin Pentecostés, sin María, no habría Pentecostés. Y esto alude a aquel texto, queridos hermanos, que está en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos del 12 al 14. La única persona o la única mujer, queridos hermanos, no la única persona, la única mujer que es citada con nombre propio de los que estaban en Pentecostés, ahí habían alrededor de 120 personas, los discípulos de Jesús, los apóstoles,
los 11 apóstoles, muchos de los discípulos de Jesús, y entre ellos estaba también María. Dice el texto de la palabra de Dios: entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Cuando subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomeo y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón de Celotes y Judas el de Santiago, todos ellos perseveraban en oración con un mismo espíritu y en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, queridos hermanos, la única mujer que es citada con nombre propio por el mismo evangelista San Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, es nuestra Madre María. Ahí, ¿y por qué es citada con nombre propio? Podemos preguntarnos nosotros. En primer lugar, queridos hermanos, porque aquella que ha experimentado en carne propia la plenitud del Espíritu Santo, aquella que ha provocado en otros esa venida del Espíritu Santo, como sucedió en el momento en que María visitaba a su parienta Isabel, es aquella misma que intercede para que el Espíritu Santo continúe descendiendo sobre la iglesia. Es aquella que, habiéndose relacionado con el Espíritu Santo de forma cercana, es aquella quien media, intercede para que el Espíritu Santo llegue a la iglesia. Todos recordarán, queridos hermanos, cuál era la situación de los apóstoles después de que Jesucristo es crucificado. Muchos de ellos quedaron completamente abatidos. Todos recordamos aquellos discípulos que vuelven de Jerusalén hacia Emaús. Todos recordamos a Pedro, que Pedro en el epílogo del Evangelio según San Juan, lo estamos viendo a Pedro queriendo volver a volverse pescador. Pedro, que había sido hecho pescador, a ser pescador del hombre, quiere volver a invitar a sus seguidores o a sus hermanos a ir de nuevo a la pesca. Porque todos ellos de alguna manera habían quedado abatidos, habían quedado de alguna manera desesperanzados y en cierta manera con un corazón lleno de desconfianza. María, en medio de ellos, es quien provoca y quien les invita a mantener la confianza en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que les había prometido el envío del Espíritu Santo. Yo no los dejaré huérfanos, fue la promesa del Señor. Yo no los dejaré solos, era la promesa del Señor. Yo estoy todos los días con ustedes hasta el final de los tiempos, fue la promesa del Señor. Y esa confianza en la que María tiene, confianza en la certeza de que esa palabra será cumplida, porque es una palabra que se cumplió y que ella vivió plenamente en ese encuentro con el Espíritu Santo. Hoy hemos visto cómo María, queridos hermanos, es provocadora del Espíritu Santo. Por su mediación el Espíritu Santo llega también a la vida de su parienta Isabel, y es por mediación de ella que el Espíritu Santo llega siempre a la iglesia. Hoy vamos a pedirle a ella que por su intercesión venga el Espíritu Santo a tu vida, a mi vida, y siga sobreabundando en la vida de nuestras comunidades. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte por tu palabra y quiero pedirte a ti, Señor, por intercesión de nuestra Madre María, aquella que sobreabunda por siempre, para siempre y desde siempre, de la gracia plena del Espíritu de Dios, que ese Espíritu abrace mi vida, que ese Espíritu sobreabunde en mi corazón, que ese Espíritu santifique mi alma, que ese Espíritu me llene con su plenitud, que llene la vida de aquellos hermanos que hoy necesitan de ti. Madre María, por tu
Corazón Inmaculado, que tu Espíritu Santo venga a la vida de la iglesia. Todo lo pedimos esto en tu nombre, Señor Jesucristo, y por la poderosa intercesión del Corazón Inmaculado de nuestra Madre María, esposa del Espíritu Santo, a ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, queridos hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios. Hasta pronto.